Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Un placer estar con ustedes, especialmente en este momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Muchas gracias, Pastor Juan Millanado, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, les habla Raúl Medina. Durante esta semana hemos estado conversando un tema bastante importante. Yo creo que la comprensión del tema nos va a llevar a ser más cautos en nuestra relación que tenemos con Dios, nuestra visión que tenemos con Dios y qué es lo que significa lo que Pablo está expresando, la cruz en realidad para el ser humano. Cautos y agradecidos también, ¿no es Claro. cierto? Porque el texto de esta semana básico era: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y hemos observado que con la expresión porque con una sola ofrenda hizo perfectos, y la segunda parte del texto nos crea una verdadera tensión, porque se habla de un acto completo, ¿no es cierto?, por un lado, y también por el otro lado, que los pecadores beneficiarios de este don, ¿no es cierto?, están siendo hechos santos. Esa es la idea, es un proceso continuo. No es que el Señor empiece y termina el otro día conmigo, sino que cada día Él nos va apartando para su honra y su gloria. Mira, me recuerda cuando uno estudia, ya no estudiamos, bueno, estudiamos estas cosas, pero materias que están en un orden, una relación, tú tomas una materia 1, materia 2, y cuando llegas a la materia 1, te da una vislumbre de lo que es la materia. ¿Y qué nos podrá decir tanto el profesor? Y comienza a hablar y a desarrollar y se va ahondando y va descubriendo algunas cosas nuevas que tú no te habías percatado, no te habías percibido, y estás estudiando y estás creciendo. Yo creo que en la relación con Dios, cuando nosotros nos acercamos al Señor, comenzamos una materia que no terminará nunca a desarrollarse, porque el conocimiento de Dios, de la cruz, de todo lo que estamos estudiando, es, si yo tengo una relación con Dios, comienza a aparecer cosas nuevas que te revela. Tú te encuentras con textos que los has leído otras veces y de improviso ¿Lo entiendes? entiendes Otra luz. otra. Este mismo texto, fíjate, concepto de uno, de unidad, pero Sí. que la unidad hace que el resto esté, y es sentido. importante lo que tú dijiste, y yo lo resalto, que esté constantemente en santificación la persona. Sí. O sea, no nos podemos quedar con lo que una vez recibimos, el bautismo, el canto, la gloria, la alabanza, y salimos, pero en el cielo, y al otro día tenemos que seguir recibiendo la bendición de Dios. Por eso cuando vemos la cruz en Hebreos y lo que Cristo hizo, darse como sumo sacerdote en ofrenda por el pecado, una vez, ¿no es cierto? Aquí en una forma magistral está encapsulado todo ese ministerio basado de los sacerdotes levíticos, digamos. Todo eso llegó a su fin y ahora entonces se produce una síntesis, vamos a decir así, ¿no es cierto? Mientras los sacerdotes humanos, levíticos, estaban en ofrenda perpetua, todo eso nos habla no de vigor, algo que se repite, que hay que hacerlo. No nos habla de vigor, sino de futilidad. Porque todo eso no podía perdonar el pecado, cubrir el pecado. Pero ahora hemos llegado, dentro de la economía del plan de salvación, a esta realidad que Dios manda a su Hijo para morir por nosotros. Y en este sentido, entonces, podemos hablar de que el Señor, si nosotros deseamos nuestra vida, puede remover nuestros pecados, ¿no es cierto? Allí en 10:11 decía: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacrificio del Señor sí quita los pecados, y no solamente perdona, sino que también obra nuestra santidad, como hemos mencionado. Ahora hay algo básico que nosotros comentamos también en la semana, es de por qué sacrificar, ¿no es cierto? Y cuánto cuándo habría que sacrificar. Ahora, si uno quiere investigar, siempre el ser humano ha tenido formas de llegarse a un Dios, de presentar sacrificios, pero esto es algo que Dios colocó como una forma de mostrar cómo iba a ser su sacrificio perfecto. Claro, ¿por qué se necesitan sacrificios? Porque evidentemente Dios lo comenzó a operar en el jardín del Edén.
nos dio una muestra, nos dio un camino, nos dio una visión. Ahí en Génesis 4, verso 3 al 5, el Antiguo Testamento sostiene que el sacrificio se remonta a esa primera familia terrestre, Adán y Eva, ¿no es cierto?, que intentaron cubrirse con hojas de higuera, pero que el Señor dijo no es suficiente. Y Él proveyó pieles, ¿no es cierto?, de animal para cubrir su desnudez. Entonces, los sacrificios arrancan con Dios mismo, ¿ya? Y es por eso que son una evidencia, una manera que Dios inaugura con el propósito de restaurar la interrumpida relación entre Dios y el hombre. Esa es la función del sacrificio, restaurar la relación con Dios. Yo me imagino lo que significó para Jesús sacar a Adán y Eva del jardín, y lo que significó para Adán y Eva estar fuera del jardín. Fuera de las puertas. Fuera de las puertas. Pero mira, Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Tú sabes perfectamente que si colocas una prenda blanca en la sangre, es un simbolismo. Sí. Te va a quedar de un rojo que va a ser muy difícil sacarlo. Pero qué bueno que el sacrificio de Cristo sí puede limpiar el pecado, que es más rojo que la sangre. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la promesa de nuestro Señor. Estamos conversando acerca de un tema que nos va a llevar a reaccionar de alguna manera, porque el sacrificio perfecto, el Jesús, ese que es el sacrificio perfecto, hemos conversado un poquito acerca de esto ya, y quizás vamos a ver un poquito los sacrificios que existían en la antigüedad. Hebreos 3:14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia, los cielos y la tierra. Pablo está en una actitud de reverencia frente a lo que está entendiendo acerca de la cruz. Eso es lo esencial en realidad de nuestra conversación, ¿no te parece? Sí, me parece que aunque ellos oraban de pie, tanto los primeros cristianos como los judíos, aquí Pablo, para darle un sentido de urgencia, de importancia, dobla sus rodillas, dice, y está pidiendo precisamente por la salud espiritual de su pueblo, ¿no? Pero lo que importa es tener el corazón humillado, más allá de si está de rodillas o de pie. Las dos cosas son igualmente bíblicas. Es la actitud interna de uno que ora, ¿no? Creo que eso deberá ser la lección mayor que nos entrega este texto en Efesios, donde Pablo está intercediendo por los miembros, ¿no? Fíjate que Efesios 3:14 dice, por esta causa doblo mis rodillas. Estoy pensando en lo que habíamos de decir, pero Pablo después, hablándole a los de Filipo, le dice en capítulo 2:5, le dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, y aquí es lo maravilloso, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te parece este filipense? Pablo hablando a los de Filipo. Sí, es una progresión que tiene el texto, ¿no? Que nos habla hasta qué profundidad bajó el Señor en nuestro favor, ¿no? Muerte y muerte de cruz, ¿ya? El Hijo de Dios muriendo, nuestro vicario, nuestro representante realmente. La ofrenda del Señor. Hay sacrificios, diversos sacrificios en la Biblia, pero todos los sacrificios apuntaban a este sacrificio, el sacrificio del Señor en la cruz. Al único sacrificio. Interesante estas comprensiones. Ahora este sacrificio perfecto de Jesús, Pablo lo va a presentar en Hebreos 7:27. Dice él
que no tienen necesidad cada día, como aquellos somos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ahora lo interesante es que cuando uno mira los sacrificios que empiezan allí, cuando sale el pueblo de Israel, Dios ya le establece un formato, un templo, un lugar, un santuario. En Levítico hay una serie de normas que establecen los sacrificios, especialmente los sacrificios de tarde y mañana, que eran de continuo, ¿no es cierto? Se oraba por el pueblo. Y una vez al año, esto es importante también rescatar, una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ahí, antes de entrar, él se ofrecía sacrificios por él, se purificaba, y había un detalle, son las campanitas que andaban alrededor, al final del vestido, ¿verdad? Eso indicaba que el pueblo, mientras las escuchaba, el sacerdote estaba vivo. Ahora lo interesante es que ese sacrificio lo hizo Cristo y para siempre. Pero él dice que no tiene necesidad de estar ofreciendo más porque lo hizo una sola vez. Y Hebreos 10:10 nos dice, y esta es la voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha para siempre. Este verso era clave para entender de que lo he hecho una vez para siempre. Sin embargo, para nosotros implica que el Señor está haciendo una obra continua de santificación. ¿Qué está haciendo el Señor en los cielos? Él está derramando sus bendiciones cada día para que nosotros progresemos espiritualmente. ¿Ya? El jardinero, digamos con mayúscula, del jardín del Edén, nunca ha abandonado su jardín, siempre está preocupado de su jardín. Nos gustaría ahondar más en el tema, pero usted, por favor, le indicamos que recurra a los medios que hay. Hemos dicho también, si necesita algún material puede solicitarlo quizá. Pero este sacrificio perfecto de Jesús es una vez y para siempre. No tenemos que volver a hacer sacrificios animales, no tenemos que hacer, ¿no es cierto?, como algunos hacen, matar a Jesús cada domingo quizás en las misas. Es algo que no está en su lugar. Quizás con respeto le tenemos que decir, pero es solamente uno solo. Dice Pablo en Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para siempre presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que predica el culto. No hay otro sacrificio, por lo cual entrando, dice, él ofreció un sacrificio vivo y para siempre. Bueno, hemos mencionado que esa repetición cada día de los sacrificios de parte del sacerdocio en el Antiguo Testamento no podía perfectamente limpiar los pecados. Y esa repetición indicaba no vigor, sino futilidad. No había un resultado como el Señor esperaba. Por eso el Señor, si bien es cierto, toda esa economía llevó a la gente a confiar por fe en el Mesías que había de venir. Y llevó al Señor a enviar a su Hijo para que la relación fuese mucho más intensa, mucho más profunda, la de los pecadores con nuestro Dios que vino a este mundo. Y quizás tengo un texto acá en Hebreos 13:12 que tiene un contexto muy hermoso, porque dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Interesante. ¿Qué significa eso? Ese es un eco de cómo Adán y Eva pecaron y fueron invitados a salir del jardín del Edén, ¿no? Y así también nuestro Señor, como el segundo Adán, fue muerto fuera de los deslindes de Jerusalén, allá afuera, donde en el monte de la calavera, donde eran ejecutados los criminales y todo aquello, allí murió nuestro Señor. A ese nivel bajó Él para tomarnos de la mano y levantarnos. Y Él dice en versículo 13, dice, salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. Recuerda usted que estamos hablando de un Jesús, el sacrificio perfecto. Hemos conversado acerca de por qué sacrificar. Lo instituyó Jesús. Cuándo había que hacerlo también lo instituyó Él.
Esto es bueno hacer énfasis en este sentido porque Cristo va, o Jesús está, o Jehová está colocando estipulaciones que sacrificar, no cualquier cosa, dónde sacrificarlo, también lo mismo. Y hoy día es exactamente muy similar. Él tiene lugares donde nos podemos acercar. Ni en este monte, como lo dijo la mujer, ni allá, sino que donde tú te Ya arrodilles no hay puedes estar. limitaciones ni étnicas ni geográficas para una relación con el Señor, ¿no? Claro. Pero ¿qué nos ofrece el sacrificio de Jesús ahora? Sería una pregunta interesante, ¿no es cierto? Porque es el sacrificio que estamos estudiando como final de nuestra conversación. Varias cositas que yo tengo acá escritas. Puede limpiar nuestra conciencia, Hebreos 9:14. Ujú. Y tú hablabas de la conciencia, que algunos creen que la conciencia puede dictaminar normas para la vida, pero también esa conciencia no está, si no está bajo el alero, la dirección, puede ser una conciencia equívoca para el ser humano. Desde el punto de vista cristiano, la conciencia es la obra del Espíritu Santo en nuestro ser, que aviva nuestra Exactamente. comprensión en cuanto a nuestra condición realmente delante de Dios, ¿no? Así que yo creo que debemos ir por ese camino de toda la divinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, eh, trabajando unidos por nuestra salvación. Y el centro es la primera y la segunda venida de Cristo. La primera venida cuando vino a la cruz y la segunda venida eh, después de este juicio previo a su advenimiento, ¿no es cierto? Que es tan importante porque el Señor no solamente quita de en medio nuestros pecados y Él mismo los carga en la cruz para ofrecer perdón, sino que también Él en una segunda fase hace un juicio. Y la verdad que hoy día uno escucha las noticias, ve las noticias, cómo todos anhelamos que se haga justicia. Todo el mundo quiere que se haga justicia. Por tantas injusticias que se cometen, crímenes, delitos, etcétera. Claro. Todo el mundo clama por justicia. Y créanme que Dios no va a dejar sin satisfacer ese anhelo del corazón humano. Por eso Dios hará un juicio previo a su advenimiento. Claro que era futuro desde el punto de vista de los hebreos, ¿no es cierto? Pero este juicio comienza con el pueblo de Dios y se describe ahí en Daniel 7:9, en Mateo 22, Apocalipsis 14. Y su propósito es mostrar la justicia de Dios al perdonar a su pueblo. Es un juicio a favor del pueblo de Dios, no en contra, a favor del pueblo de Dios. Ahora, si yo elijo estar en la vereda del frente del pueblo de Dios, ya sea otra situación por la cual debiera preocuparme. Pero si estamos Claro. con el pueblo de Dios, el juicio es a favor de los santos. Claro, interesante que según Pablo expresándolo allí en Hebreos 9:26, ¿qué más hace este sacrificio de Cristo? Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, te está hablando de Jesús, ¿no es cierto? Se presentó una vez para Uh-huh. siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Uh-huh. Y eso es lo que hace el sacrificio de Jesús, quita el pecado. Sí, No hay otra forma de limpiar el pecado, de borrarlo. sí. Por eso es que es tan importante cuando se dice que Cristo, Dios, envió a su Hijo unigénito al mundo. Uh-huh. No para condenarlo, no para afligirlo, sino para darle la salida, la única salida que tiene el ser humano. Y fíjate, Raúl, que en este juicio Dios no va a mostrar en una vitrina, en un escaparate nuestros pecados, sino que lo primero que Dios hará será apuntar a su gracia transformadora, como Él tomó en sus manos a la oveja porfiada, cegatona y, bueno, con todas esas características que tiene la oveja, que está perdida, que está herida, cómo la toma en sus brazos, la restaura y la lleva de vuelta al hogar. Eso es lo que a Dios le interesa, ¿no es cierto? La salvación realmente, entonces, desde el punto de vista de la oveja perdida, no es por nuestra búsqueda incesante del Señor, sino que es por la búsqueda incesante que Dios hace de nosotros. Y cuando nos encuentra en muy malas condiciones.
y el Señor va operando su transformación hasta transformarnos en hijos del reino. Y eso va a ser por la eternidad, seguir perfeccionándonos en el conocimiento. ¿Cómo se aplica para hoy el sacrificio de Jesús? Leo allí Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Cómo se aplica? Hoy día, Cristo está ofreciendo su sacrificio, sus manos, su vida que la dio, para presentarse en el cielo y limpiarnos a nosotros de todo nuestro pecado, nuestras iniquidades. Eso significa lo que significa el pecado también, que no se borra con algo tan simple. No es como decir, mira, yo voy a empezar una vida nueva ahora. Cuidado con eso porque no lo puedo hacer, pero sí Cristo lo puede obrar en mí y es un proceso que va a durar toda la vida, que es el proceso que se llama la santificación. Pero hay un detalle, Juan, que quizás antes que terminemos lo dejamos dicho. Está en Hebreos 7:27, donde dice: y de esta manera está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre va a llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Está todo hermoso, Cristo perdona, pero también hay un juicio. Sí, pero como hemos mencionado, el mismo legislador que nos deja su ley es el mismo que nos salva. Y el juicio es a favor de los santos, una y otra vez. En Romanos 1:16 dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y esa justicia es a favor del pueblo de Dios, ¿no es cierto? En el Éxodo, en el Mar Rojo, la justicia de Dios se reveló. Dándole al faraón lo que él siempre quiso y dándole al pueblo de Israel, liderado por Moisés, la salvación. Eso es el juicio de la Biblia. Y ahora, aquí el texto que tú leíste nos habla de que hay tiempo, hay vida, porque la vida es tiempo y el tiempo es vida, ¿no es cierto? Nuestra vida no es eterna en la condición en que estamos, ¿no? Morimos una sola vez. Claro. Ya como dice acá. Pero, sin embargo, en esta realidad que parece brutal, indeseada y parece cruel, porque todos queremos vivir, ¿no? Está el Señor, ¿no es cierto?, que hizo esta acción salvadora una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que el secreto, creo yo, no es pararnos al espejo y ver cómo nos ponemos viejos y nos acercamos al cementerio, sino mirar a otro lado. Tenemos que mirar a la cruz, donde Él hizo o murió como un sacrificio perfecto en beneficio de los pecadores en bancarrota. Bueno, si les agradecemos a los siguientes su atención, lo vamos a invitar para la próxima semana. Siga pensando en esto y estudiando lo que significa para usted la cruz, Calvario, el sacrificio, y que Cristo esté intercediendo por usted en el santuario celestial. Bendiciones, nos encontramos la próxima semana.